Hola, bienvenidos a la clase de estadística. Hoy vamos a hacer el estudio sobre las medidas de posición, los cuantiles, y más específicamente sobre los deciles y percentiles. Por favor, si te gusta este video, dale like y suscríbete a mi canal y activa la campanita para que le avise cada vez que suba un nuevo video. Comenzamos. En el estudio que realizamos en el video anterior sobre las medidas de tendencia central y los cuartiles, habíamos tenido esta tabla de frecuencia que consideraba las alturas de 100 estudiantes de una universidad. Estos eran los valores que teníamos de los valores centrales, que habíamos dicho ya en el video anterior, que se tienen que considerar valores cercanos toda vez que tenga una distribución normal. A continuación vamos a hacer el estudio de las otras medidas de posición, que son los deciles y también los percentiles. Los deciles son medidas de tendencia central que dividen a los datos de 10 en 10. Es decir, si yo tengo el D sub 2, significa que quiero calcular el 20% o menos de los datos en donde se ubica. O también puedo decir el 80% o más. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos para calcular los cuartiles, que es parecida a los deciles con la única diferencia de que acá vamos a poner dividido 10 y esto va a ser de D sub 1 hasta D sub 9. Para este ejemplo vamos a hacer el cálculo de estos 3 deciles. Empezamos haciendo esta zona del cálculo. Acuérdense, acá le voy a colocar dividido 10. Entonces, esta parte voy a hacer en esta celda. Y empiezo diciendo más 2 por el tamaño de la muestra dividido 10. Es decir, el 20% en dónde cae. Me voy a fijar la columna que corresponde a la frecuencia acumulada, me sale 20, entonces en esta zona está ubicado el 20% de los datos. De aquí, de este intervalo, del segundo intervalo, voy a sacar los datos. Entonces, tengo, según la fórmula, que dice el límite inferior va a ser 63 más 3 por, voy a colocar paréntesis, más 2 por n dividido 10, tengo aquí en esta zona menos frecuencia acumulada anterior al intervalo, que en este caso es 5, cierro el paréntesis, dividido, dice la fórmula, la frecuencia donde está ese decil, que en este caso va a ser 18. Y el valor que se obtiene es 65,5 centímetros, corresponde a la estatura del 20% o menos de los estudiantes, o también podríamos decir que 65,5 centímetros es la altura que corresponde al 80% o más de los estudiantes. Muy bien, a continuación vamos a hacer estos otros dos cálculos, que sería el 40% o menos y el 90% o menos. Para eso hacemos nuevamente este cálculo. Acuérdense que para decir tiene que ser acá dividido 10. Entonces voy a tener más 4 por el tamaño de la muestra dividido 10. Y también voy a hacer ya para el 90%, o sea que más 9 por el tamaño de la muestra dividido 10. Entonces, para el 40%, este es la columna de la frecuencia acumulada. Esto significa hasta 5, hasta 23, hasta 65. En esta zona está ubicado el 40% o menos de los datos. Aplicando la fórmula, el límite inferior es 66 más tamaño 3 por, abrimos un paréntesis,
4 por n dividido 10, aquí tengo el cálculo, menos la frecuencia acumulada anterior, tengo aquí, cierro mi paréntesis, dividido mi frecuencia absoluta, que en este caso corresponde a 42. El cálculo significa que el 40% de los estudiantes o menos mide 67,2 centímetros o menos. Y el otro 60% de los estudiantes mide 67,2 centímetros o más. Seguidamente hacemos el cálculo del 90%. Ya tenemos acá hecho este cálculo previo. Me fijo en la columna que corresponde a la frecuencia acumulada. Como acá dice 90, este va a ser la zona que tengo que considerar. Voy a poner en un color, este color, y de aquí voy a sacar los datos para aplicar la fórmula. Entonces, el límite inferior es 69 más tamaño de la muestra por paréntesis n por 9 por n dividido 10, ese cálculo tengo acá, menos, dice la fórmula, frecuencia acumulada anterior, que va a ser 65, cierro paréntesis, dividido la frecuencia de clase donde está ese intervalo, que en este caso es 27. Y tenemos entonces el valor que corresponde al 90% es 71,8 centímetros o menos. Vamos a hacer también el cálculo del percentil 33 y el percentil 27. Habíamos mencionado también que los percentiles lo que hace es calcular el de a uno, dividir los datos de 1% cada uno, y en este caso vamos a hacer el cálculo para P33, o sea, el 33% de los datos donde se ubica. Voy a escribir 33 por n dividido 100. Es decir, nuestra fórmula de percentil aquí va a ser P, su I, en esta zona va a ser I por n dividido 100, porque los percentiles dividen a los datos en 100 partes iguales. Vamos a hacer también el cálculo del percentil 27 y para eso vamos a colocar aquí 27. Entonces, hacemos primero este cálculo que va a ser más 33 por el tamaño de la muestra, que es 100, dividido 100. Entonces, corresponde a 33 y lo mismo, por analogía, va a ser este otro, 27 por el tamaño dividido 100. Yo sé que esto es cálculo directo, pero para considerar el concepto y la analogía siempre tiene que ser I por n dividido 100. Acá coincidió que el tamaño de la muestra es 100 y dividido 100, entonces directamente es 33 y acá es 27. Muy bien, entonces, como veníamos haciendo anteriormente, el 33% de los estudiantes corresponde a este intervalo. ¿Por qué? Porque aquí es hasta 5 estudiantes, hasta 23 estudiantes y aquí es hasta 65. A nosotros lo que tenemos que considerar es 33. Para eso tenemos que tener en cuenta, este es el intervalo que vamos a considerar y vamos a escribir límite inferior, que es 66 más tamaño 3 por, aquí tenemos nuestra fórmula también, abrimos paréntesis, más I por n sobre 100, eso tenemos, a ver, vamos a bajar un poquito, eso tenemos aquí, este es, menos la frecuencia acumulada anterior, que va a ser este 23, cierro el paréntesis, dividido la frecuencia, que en este caso es donde está el 33%, corresponde a 42. Entonces, el 33% de los estudiantes tiene una estatura de 66,7 centímetros o menos. Esa es la interpretación. Y por último,
vamos a hacer el percentil 27. Acá tenemos la frecuencia que tenemos que considerar. La frecuencia acumulada también cae en este intervalo porque es 27. Recuerden que 23, esto significa hasta 23 estudiantes y nosotros tenemos que considerar 27. Entonces, este es el intervalo a tener en cuenta para el cálculo. Entonces, aplicando la fórmula tenemos límite inferior, que es 66 más 3 por paréntesis, el cálculo de I por N sobre 4, aquí tenemos 33 menos frecuencia acumulada anterior va a ser 23, cierro paréntesis, dividido la frecuencia donde está ese intervalo que va a ser al 27%. Y tenemos el valor que corresponde al 27% o menos de los estudiantes, tiene una estatura, fíjense que es cercana, tenemos una estatura cercana, acá consideré esto tiene que ser 29. Perdón, aquí hubo un error, 29 menos, ahí es 66.3. Bueno, entonces, salvado el error, tenemos que el 27% de los estudiantes tiene una estatura de 63 centímetros o menos, y el otro restante, que corresponde al 73% de los estudiantes, tiene una estatura de 63 centímetros o más.